libro de Daniel, en el capítulo 10. Daniel 10, tremendo lo que hay aquí. Wow. El tema de hoy se llama ¿Hay esperanza para tu matrimonio? Aleluya. Hay esperanza para tu matrimonio. Un tema muy bonito y que vamos a tratar de tocar varios aspectos del matrimonio en cuanto a lo que vemos en el diario vivir, los diferentes tipos de matrimonios que hay. Daniel 10, y vamos a leer del 7 en adelante. Puse en pie temblando. Ajá. ¿Hasta qué versículo? Sigue leyendo, yo te digo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hasta ahí, mi hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sígame, hermano. 50. Gloria a Dios. Mi hermano, vamos a tocar un tema de que la esperanza para un matrimonio empieza en los que lo componen. Muchas veces nosotros hemos visto en los matrimonios, y acuérdense de este versículo, lo que acabamos de leer, porque quiero llevarlos por donde Dios a veces nos lleva y ser muy claros en que no todo es color de rosa, pero sí que hay un Dios que lo sabe todo. Así es de que nosotros conocemos los matrimonios cuando empezamos a relacionarnos con ellos y empezamos a ver que cada persona tiene su temperamento, su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de tomar decisiones. Ninguno maneja igual que el otro un carro. El esposo maneja diferente que la esposa. La esposa de pronto es más detallista, el hombre es más lógico en su manejo. Todo esto son cuestiones del temperamento. Cómo cocina el hombre diferente a lo que cocina la mujer. Cómo hace sus cosas, las hace diferentes a como lo hace la mujer. Todo esto es cuestiones del temperamento. Y esas dos cosas que son tan diferentes es lo que más atrae a la pareja al principio. La persona que es callada busca como alguien que sea alegre, que sea contento, como, ay, tan chévere, como que se acerca a esa persona. Pero esa persona de pronto no es que hable mucho, pero sí le gustan las personas que le hablan, que le hacen reír, que le hacen, buscan ese sentir. Es el complemento que uno busca cuando se casa. Pero ese mismo complemento, eso mismo que les atrajo al principio de la pareja, es lo que forma los problemas después. Increíble, pero es así. Después empiezan las quejas. Ay, pero es que él no habla nada. Él es todo callado, no dice ni pío, nada, no dice nada, no opina nada. Y a veces hay temas tan importantes que no hablan nada. Pero si así lo conoció, eso fue lo que le gustó más de él. Sí, pero yo no pensé que para todo era así.
O también en la queja de él, oiga, pero es que esta mujer no hay calla. Esta mujer habla de todo, usted, hasta a veces cosas que ni tenemos que hablar y empieza a hablar. No se calla, todo el día habla. Pero si usted la conoció así, sí, a mí me gustaba que hablara de esto, pero no de todas las cosas y no se calla en ningún momento, tampoco. Entonces, las cosas que nos atraen muchas veces se convierten en los problemas que tenemos en la casa a veces. Y esa es la cuestión que nosotros como seres humanos debemos entender, que las diferencias entre el hombre y la mujer son atracciones que nos repelan. Y por eso es que es una contradicción. Es lo que nos atrae que nos aleja. Si nosotros no tenemos la presencia del que hizo todo en medio de nosotros, no vamos a entender el por qué las reacciones de las personas son así. Por eso es tan importante involucrar a Dios en la relación. Dios nos creó, Dios nos hizo con nuestros temperamentos, con nuestra forma de ser. Y Dios es el encargado. Él, cuando uno está con esa relación con Dios, entonces ahí es donde Dios empieza a hacer la obra de una manera impresionante, porque todo se empieza a conectar. Yo ya tengo que ver que, por ejemplo, mi esposa, siendo una persona sanguínea, ella, por ejemplo, tiene tendencia a olvidar las cosas. El sanguíneo de por sí olvida cosas. Ustedes no han visto personas que dicen, ay, se me olvidaron las llaves, ay, se me olvidó tal cosa. El celular. Son personas que andan a veces con esa cuestión de olvidar. En cambio hay otras personas que no, hay otras personas que son muy en su punto de, ¿trajiste las llaves? Sí, claro, aquí están. Tal cosa necesitas, sí, aquí la tengo. O sea, todo perfecto. Y lo que se sabe. Exacto. Todo lo que... Pero esa forma de ser de nosotros, el Señor la usa para que nosotros nos pulamos el uno al otro, nos convivamos de tal manera que yo voy a ser la lija que la pule a ella y ella va a ser la lija que me pule a mí. En ese sentido de no entendernos a veces. Entonces a veces yo no entiendo, pero ¿por qué se te olvidó? ¿Por qué tal cosa? Sí, porque ella es así. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios me permitió acercarme a ella, ¿para qué? Para ayudarla a ella. Esas son las debilidades de su temperamento. Y son las debilidades que tenemos todo ser humano. Hay gente que tiene debilidades más terribles, que llevan a la gente al pecado. Hay gente que son débiles con el alcohol. Y las esposas a veces tienen que ayudar a esos varones a salir de eso. Si una esposa que no ayuda a ese varón, tal vez ese varón nunca va a salir. Porque si le va a estar diciendo, usted es un alcohólico, usted no es qué, sí, él ya sabe que es alcohólico. El alcohólico de por sí sabe que es alcohólico. Lo niega, pero sabe que es. Por eso es que en Alcohólicos Anónimos, cuando llegan a las reuniones y la persona reconoce, es hasta que la persona reconoce que es alcohólico anónimo, ahí empieza el proceso. Porque él puede ir a las reuniones todo el tiempo y le preguntan, siempre les preguntan a ellos, preséntese usted. Entonces le dicen, mi nombre es tal persona, y lo que deben decir después es, soy alcohólico. Cuando esa persona lo dice con esa convicción, entonces ahí se empieza el tratamiento. Mientras tanto, en Alcohólicos Anónimos aceptan a todo el mundo y el que llega ahí puede quedarse en la reunión, pero mientras que no ha empezado el tratamiento. Entonces tiene que llegar a una convicción. Lo mismo trabaja el Señor con nosotros. Convéncete que tú necesitas de tu esposa y convéncete que tú necesitas de tu esposo. ¿Para qué? Para que esas áreas débiles en tu vida empiecen a desaparecer y empiecen a recibir ayuda de tu esposo o de tu esposa. Necesitamos ayuda, por eso es que nos necesitamos. Porque a veces las mujeres de ahora modernas, ¿no?, que dicen que trabajan mucho y que hacen de todo, ellas dicen, yo no necesito de un hombre para salir adelante, yo no necesito de un hombre para criar a mis hijos, yo soy autosuficiente. Eso es lo que ha querido manejar Satanás. ¿Sabe para qué? Para que la mujer no tenga familia. Para que la familia se vaya destruyendo cada día más. Eso es lo que, miren, Satanás ha sido tan astuto. Y este versículo que les acabo de leer, ¿por qué se los leí de primera? Porque quería que escucharan eso. Desen en cuenta Satanás desde a quienes se les dirigía. Porque esto que está hablando es Satanás.
el que está hablando ahí. Daniel está hablando de esa visión que tuvo, y lo que el ángel le habló era de Satanás. Tremendo, porque ahorita lo vamos a volver a leer y ustedes van a caer en cuenta de que eso es lo que muchas veces el mismo Satanás hace con nosotros. Nos manda cuestiones de daño para la familia. Por eso muchas mujeres dicen, yo no lo comprendo a él, yo realmente me separo porque realmente no puedo seguir con esto. Y el hombre lo mismo, también se cansa. No, es que realmente aquí no hay nada que hacer. Somos incompatibles, no nos entendemos. Me equivoqué, como decíamos en la radio, en el programa. Me casé con la persona equivocada. Definitivamente. Y no es así. Es lo que a veces no vemos, no tenemos por eso dice, hay esperanza para tu matrimonio. Amén. Hay esperanza. Hay una cosa bien importante, muchas veces, como estaba hablando mi esposo, podemos escuchar a muchas mujeres hablar así, pero es porque se creó una desesperanza por las cargas que se generaron en el matrimonio, ¿ya? Porque una mujer recién casada, enamorada, Tiene expectativa. Tiene, ese pacto, ese amor, tiene ilusiones con el matrimonio en el futuro, sueña. No va a resultar diciendo una cosa así en contra del varón, ¿no? Porque cuando una mujer habla así es porque tiene de pronto un resentimiento hacia el trato recibido por el hombre. O sea, decir, yo puedo sola. O sea, cuando uno está recién casado, uno no va a decir, yo puedo sola, no. Uno está enamorado, sí, lo que diga mi amor y todo, y listo, y sí, mi vida, y nos ponemos de acuerdo. Pero con las cargas que se surgieron en el matrimonio, es cuando empezamos a escuchar esos comentarios de las mujeres y empezamos a decir, ahí necesita una sanidad interior porque esa mujer fue dañada en su trato, en las cosas que de pronto vivió con su esposo y que ella misma también pudo haber generado con sus debilidades carnales, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que generan cargas en el matrimonio y una de ellas es la que está hablando mi esposo, que son los polos opuestos, las cosas, diferencias que tenemos el uno y el otro, es lo que de pronto a veces empieza como a hacer una carga, porque no esperaba eso, o sea, tampoco tan exagerado, o sea, tolero un poquito, pero no todo esto que me está tocando. Sí, al principio a nosotros nos pasó eso, yo era demasiado olvidadiza en cosas importantes para él, entonces eso generó una carga emocional en el matrimonio, porque él se ponía de mal genio cuando yo no le ponía sus cartas en el correo a tiempo. Entonces empezó a generar una fricción y desde ese primer momento el Señor empezó a obrar en nuestros corazones. Entonces hay otras cargas, por ejemplo, en la parte emocional, cuando está ligado el pecado y cuando está ligado, la debilidad carnal. ¿Ya? Entonces tenemos esa lucha, ¿no? Que hay una debilidad carnal y está luchando con nosotros, con nuestra forma de ser y como nosotros que somos todos pecadores, porque ninguno de nosotros es perfecto. Entonces ahí se muestran esas debilidades en el pleno matrimonio, salen a la luz. Exacto. Y entonces eso empieza también a cargar la relación y empezamos a tener fricción, empezamos a decir, no, realmente me equivoqué, no me siento así, yo no pensaba que el matrimonio era esto, yo pensaba que yo iba a ser feliz, o sea, que en el matrimonio yo iba a encontrar la felicidad que yo estaba buscando para toda la vida. Entonces, otra cosa que puede hacer cargas es los problemas económicos, otra carga puede ser la relación con los suegros, o sea, que no me entiendo bien con mi suegra, no me entiendo bien con mi suegro. Eso genera cargas. La manera como ustedes vayan la filosofía que tengan para criar a los hijos, eso trae cargas. Entonces, toda esa cantidad de cosas va haciendo y va generando en el matrimonio algo que no hace que surja como esa fe, sino que al contrario, se apague la fe. Exacto, eso es bien importante. Y mira lo que tú decías, tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la debilidad de la carne. Nosotros somos débiles en ciertas áreas. Hay cositas que a ustedes saben que es débil. Por ejemplo, las personas que les gusta mucho el azúcar.
ven una galleta, ven un pastel, o ven, uy, se la quieren comer, pero ya. ¿Sí me entiende? Eso es debilidad, pero sabe que le cae mal. Dime, Gabriel. Sí, justamente cuando uno tiene ese tipo de debilidades, lo que hace es acercarse más inconscientemente para satisfacer la carne. Y cuando busca de ese entorno es cuando empieza a infundirse en la carne más que en el espíritu. Exactamente, por eso es tan importante nosotros darle ese lugar principal al espíritu de Dios. La parte espiritual es la más fuerte que debe haber en una pareja. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, pero si usted espiritualmente está bien puesto en las cosas que Dios dice, mire, lo emocional, lo físico, las situaciones, todo va a ser superado. Va a ser superado porque hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Entonces no podemos dejar esa esperanza a un lado, porque esa nos la entregó el Señor nos dio promesa. El Señor nos dio promesa, y mire lo que dice en Isaías 61, del 1 al 2. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Estas palabras son profecías que Dios las estableció para nuestra vida. Y qué mejor que tener en cuenta esas profecías para nuestro matrimonio. Cuando ustedes tengan situaciones así, váyanse a esas profecías. Amén. Porque si somos hijos de Dios, ¿a dónde más vamos a ir? Que es a los mensajes que nuestro Padre nos entregó y que son seguros, porque Dios no miente. Dios no va a cambiar su palabra. Esto va a ser hasta el final. Mi hermano, el mundo puede cambiar todo lo que usted quiera. Puede haber todas las cosas que quiera, pero la palabra de Dios va a ser siempre la misma. El versículo que le dijeron a usted hace unos años, vuelva y léalo, mi hermano, no le va a cambiar nada. Si usted sigue igual, es porque usted no ha querido cambiar. La palabra no va a cambiar. Amén. Entonces nosotros, mis hermanos, esa naturaleza pecaminosa y naturaleza débil de la carne, debemos ponerla delante del Señor, para que Él nos dé la fuerza de dominar, de tener dominio propio sobre nuestra carne, dominio propio sobre el pecado, porque somos pecadores. Tú sabes en qué pecas. No nos digamos aquí mentiras que nosotros no sabemos en qué. Nosotros sabemos en qué pecamos. Tú sabes cuando dices una mentira o no. Amén. Tú sabes cuando estás haciendo cosas que no deberías estar haciendo. Los hombres, por ejemplo, sabemos que hay cosas que no deberíamos estar viendo, que hay cosas que no deberíamos estar haciendo en ciertos momentos, en ciertos lugares. Sabemos lo que es pecado. Sabemos. Entonces esa naturaleza la cargamos todo el tiempo. Y lo mismo la debilidad de la carne. Si tú eres débil en algo, mi hermano, no dejes que se acerque esa tentación a tu vida. Porque sí va a causar un cambio, sí va a causar algo que te va a traer. Y si no estás fuerte espiritualmente, mucho menos. Y estar fuerte espiritualmente no es venir a los servicios. Estar espiritualmente no es servir en la iglesia. No, estar espiritualmente es de verdad estar convencido que Dios es el que maneja mi vida. Es el que está delante de las cosas de Dios. Aquí recibimos instrucción, claro que sí. Aquí recibimos palabras, claro que hay palabras que transforman en un servicio, pueden transformar a una persona. Porque la convicción le llega en ese momento. Pero de ahí a que siga en la vida haciendo lo que debe hacer, depende de la persona. Y esas cosas van a traer fricción aunque no lo queramos. Porque si tú vas a estar viendo cosas que no debes, tu esposa se va a dar cuenta, te va a reclamar. Exacto. Entonces va a haber una fricción, va a decir, ¿pero qué? ¿Cómo así? Pero tampoco, ni que yo... Si tu esposa está diciéndote algo y ella está viendo que es algo que no va a convenir para el matrimonio, escúchala, acepta en ese momento y si ustedes se ponen de acuerdo, ustedes van a sobrepasar, pero cuando no sucede, eso va a traer una carga, claro, y una desilusión al matrimonio.
La Claro. esperanza se empieza a perder y las ilusiones que tenían, que se forjaron desde el primer día que ustedes se casaron, se empiezan a desvanecer. Y la fe va a ser afectada si ustedes no están firmes espiritualmente en las cosas del Señor. O sea, todo lo que es del Señor es espiritual. Si nosotros no estamos firmes en el espíritu, vamos a empezar a caer. ¿Por qué? Porque la carne es débil, ¿ya? Amén. Y te va a hacer caer en pecado. Entonces, esas dos cosas son supremamente importantes que nosotros las tengamos en cuenta, porque sí causan una aflicción muy tremenda que ha causado divorcios, ha causado situaciones de heridas muy grandes en los corazones y también ha causado que después se cometa adulterio, porque el que se casa con la que se separó, con la divorciada, adultera. Ujú. Así lo dice la palabra, Amén. ¿ya? Y hace que el otro que quedó sin mujer se llegue a casar con otra mujer, también va a adulterar. Entonces se va a generar, es una secuencia de pecado que va a traer maldición para tu vida. Entonces, Amén. por eso uno tiene que cuidar su matrimonio, uno tiene que estar pendiente de las cosas espirituales y carnales, Amén. ¿ya? Amén, amén. Hermano, Y di. también para la generación que viene, Exacto. de la familia. Exacto, exacto, porque de ahí es Sí. nosotros ahorita somos la generación del cambio. Amén. Los que estamos aquí y hemos recibido la palabra de Dios y hemos visto lo que Cristo hace, nosotros somos los responsables del cambio en nuestra generación. Y el hombre es responsable por 4 generaciones. Amén. Amén. Lo que usted haga va a repercutir a sus 4 generaciones adelante. Así ¿Ok? es. Entonces es muy importante que nosotros también podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Que lo que hagamos ahorita, el Señor no puede perdonar, pero eso va a repercutir si tú sigues en el mismo pecado y en la misma cosa. Más adelante tus hijos, tus nietos van a recibir cosas que tú no quisieras que ellos Amén. vivieran. Así es. Amén. Así es. Mi hermano, ¿qué vas a decir? No, pues sí, hablando de los matrimonios, ¿no? Sí. Yo me casé hace 20 años y pude vivir nada más 4 años con mi esposa y llevo 16 años separado de ella y tuvimos 2 niñitos. Ya. A veces yo llegaba del trabajo, bueno, cuando empezó todo el noviazgo y todo, pues todo era Claro. muy bonito con ella y todo. El asunto fue cuando ya me casé con ella, ya fue diferente ella. Claro. Yo llegaba del trabajo y trataba la manera de a veces de acariciarla, pues, como mi esposa que era. Claro. Llegaba del trabajo cansado y trataba la manera de, a veces siempre la encontraba amargada, será por los niños, agarraba a los niños, uno en cada brazo me los llevaba. Y siempre, todo el tiempo así. Llegó un momento que ya no pude, No aguantaste más. ya no aguanté más. Pero ella no te hablaba, no, tú le preguntaste algún día qué te pasa, qué Claro, sientes. yo le pregunté, pero en ningún momento. Y pues tomé la decisión mejor de separarme de ella y agarrar el camino para acá. Claro. Y ella está allá Ella está allá y yo aquí. ¿Y los niños? Allá están también. Allá están con ella. Pero tú estás respondiendo por ellos. Pues sí. Claro. Siempre. Claro, mi Siempre hermano. por ellos. Pero mira, ese punto, lo que tú acabas de tocar, es lo que vemos cuando no tenemos el conocimiento de lo que puede llegar a pasar. Si es que por eso es que el matrimonio es tan importante, a veces lo tomamos a veces como que es el noviazgo, que es algo tan bonito, y uno lo siente y uno ve la persona y la persona es espectacular. Uno dice, esta es. Se casa y cambió totalmente. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? O sea, yo sería que me equivoqué, sería que vi lo que no era, me engañó. Empezamos a echar culpas de toda clase, pero es realmente el no tener ese tiempo de conocerse adecuadamente, porque a veces el enamoramiento lo engaña a uno, lo puede engañar a uno. Yo dilaté con ella 5 años de novio. Imagínate, Después me casé. imagínate tú, y sin embargo ni siquiera la conoces, imagínate. ¿Y tú sabes una cosa? ¿Cuántos años llevas tú, mi hermano Juan, casado? Más de 44 años. 44. Y hermano Marquitos, ¿cuántos llevas tú? 44. 44 años, y sé que todavía hay cosas que aún
les genera situaciones en que, todavía. Como no me voy a quejar, se me pega. Entonces imagínate, si llevado tanto tiempo, todavía hay cosas que generan fricción, y de eso se trata el matrimonio. Lo que pasa, mi hermano, es que cuando uno, no, tal vez en ese momento no había el sentido de lucha de pronto por el matrimonio, porque yo sé, yo te entiendo, llegaste al punto donde ya te cansaste, ya de pronto lo que estaba diciendo mi esposa ahorita, llegó en ti la desesperanza, ya no había esperanza, ya tú dices, no, por más que yo hago, no, olvídate, ¿sí me entiendes? Y ahí es donde de pronto necesitamos la ayuda de lo que Dios puede llegar a hacer. Y lo importante es, o sea, cuando llega el conocimiento de cómo es las diferencias entre el hombre y la mujer, uno empieza a conocer cómo es la comunicación, cómo poder llegar a entender a mi cónyuge. Por eso los prematrimoniales son supremamente importantes, y si ya está casado, pues hacer el seminario es la mejor manera. Lo decimos por testimonio, porque fue cuando nosotros en verdad recibimos la revelación de lo que deberíamos estar haciendo como matrimonio delante de Dios. Hasta que no conocimos ese conocimiento, estábamos haciendo todas las cosas pésimamente mal. Mi esposo pensaba que estaba haciendo correctamente conmigo, pero realmente se dio cuenta después, no, yo estoy fallando en esto, y igualmente yo, ¿ya? Entonces la falta de respeto, todas esas cosas que se generaban por las discusiones, yo estaba fallando. Entonces son cosas que Dios, cuando te llega la palabra y te lo muestra en la cara, viene ese verdadero convicción y arrepentimiento, y uno empieza a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios para que uno tenga éxito. Pero mientras que uno no tenga ese conocimiento, uno llega a ese punto de decir, yo me divorcio, ya me voy, porque yo no sé cómo hacer, yo no la entiendo, no sé qué hacer. Y mira tremendo, hace unos días atrás estábamos hablando de un tema que empezamos hablando sobre el prematrimonial que le hicieron a las Fuerzas Aéreas, de 4.500 parejas que solo se habían separado el 0.04%, imagínate. Nada casi de lo que es 4.500 parejas, y vivían. ¿Y por qué? Porque los obligaron, no fue que quisieron. Los obligaron, o sea, para ellos pertenecer a la Fuerza Aérea Americana, tenían que hacer ese prematrimonial para llevar unas familias, porque no les va a convenir un ejército tener hombres con problemas en la casa. En cambio, si hay un hombre que está cubierto en su casa, que está bien llevado en las cosas, se concentra en lo que, si hay guerra, me voy, pero voy concentrado en lo que voy a hacer. ¿Por qué? Por mi familia. ¿Sí me entiendes? Entonces, el prematrimonial es una relación. Es que lo que pasa es algo, mis hermanos. Mientras que esta sociedad y todas las sociedades de esta tierra no establezcan lo que es Dios en medio de la familia, mi hermano, ahí no se va a ver la bendición de las cosas. Yo me casé con la iglesia, ¿no? Claro. Y entonces los dos servíamos, y ve que en los países de nosotros no necesitamos a venir un día como ahora, que nos dan días libres en la iglesia a veces. No. Allá es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y vuelve otra vez lo mismo. Mira. Allá no, que allá es... Wow. Sí, es seguido. Y por eso, eso que tú acabas de decir me da el punto para decir que el hecho de estar sirviendo en una iglesia, el hecho de estar metido en la iglesia todo el tiempo, no te da el sentido de relación con Dios. La relación con Dios tiene que ser de parte tuya. Por eso dice, la salvación es individual. Cada cual tiene que permanecer en esa relación. Si Sandra no permanece en su relación con Dios, va a generar ya de pronto problemas en la pareja. ¿Por qué? Porque yo de pronto sí estoy metido, y de pronto las cosas empiezan a friccionar en eso. ¿Cómo así que no va a ir al servicio? ¿Cómo así que no queremos ir a tal cosa? ¿Cómo así que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? Y Dios, si ya no se ora, si ya no se... O sea, el compromiso no es solamente con la iglesia. El compromiso es individual con Dios. Es una relación que Dios quiere con uno. Esa relación lo cambia uno. ¿Por qué? Porque esa relación la llevas a tu casa. No se queda en la iglesia.
Porque a veces pensamos que relacionarnos con Dios es servir en la iglesia. No, es llevarte la relación con Dios a todo lado, donde tú estás. Y así de esa manera es como se llega a ver de pronto las situaciones que nos puede librar el Señor. Y Él nos va a mostrar. Te digo una cosa, cuando uno tiene una relación cercana a Dios, que todos los días está metido en las cosas de Dios de verdad, pero no solamente en la iglesia, sino todos los días en todo, ahí es donde Dios te muestra en dónde estás fallando. Amén. Ahí es donde Dios te dice, aquí hay esperanza, aquí hay esperanza. Yo vengo a traer libertad, yo vengo a traer sanidad, yo vengo a quitarles ese yugo que ustedes tienen. A veces hay parejas, hermano, cristianas, pastores, no de esta iglesia, gracias a Dios, pastores que nosotros conocimos en alguna época, donde el pastor se fue con otra mujer y dejó a la esposa. Yo también miraba como una pastora le pegaba al pastor y le ponía la cabeza para dentro del pozo. Oh, mi Dios. Bueno, date cuenta de las cosas. Bueno, para que recibes ahí. Imagina. Si ve, hermano Juan, a todos le pegan. Hasta los pastores. La forma de enderezarme. Pero miren, les digo una cosa. Gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios que estamos en una iglesia donde tenemos un pastor que da ejemplo de familia. Amén. Y que está concentrado en que las familias sean bendecidas, que sean guiadas por el camino de la verdad. Eso debemos agradecer, porque de verdad que el pastor Ryan a mí me gusta, me da mucha alegría el ver cuando él empieza a hablar con esa firmeza en cuanto a las cosas de Dios. Porque no podemos estar vendiendo el evangelio como si fuera un plato de lentejas. No, tenemos que ponerlo, es con la verdad que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, este tipo de matrimonios que les falta esa parte espiritual, se llaman los matrimonios pobres. Pobres de espíritu. Cuando no está involucrado el Espíritu Santo en tu matrimonio está pobre. Así es. Bien pobre. Y no en cuanto a plata, puede usted ser muy millonario, pero está pobre. Si no está involucrado el Espíritu Santo, mi hermano, le digo algo, que la relación de uno se vuelve a veces tormentosa. Y se lo digo por experiencia, que nosotros vivimos unas tormentas tenaces. Si el Espíritu Santo, si Dios no hubiera llegado a nuestra vida, nosotros no estaríamos aquí. No estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita. En ese momento nosotros teníamos un matrimonio pobre de espíritu. Pobrísimo. Porque cuando nosotros discutíamos y teníamos que ir a la iglesia, yo a veces le decía a él, ve tú, yo no tengo cara de ir a la iglesia ahorita con este problema. O sea, la relación, el amor yo lo estaba poniendo como prioridad en los dos y no estaba poniendo la prioridad que era Jesús. Amén. Aunque uno tenga problemas, es cuando más tiene que venir a la Primero es él. iglesia. Primero Es cuando es él. más necesitamos recibir palabras. Amén. Pero en ese momento estaba interpuesto entre los dos el espíritu de orgullo. Y no nos dejaba salir de ese ambiente que teníamos, porque estaba cubriendo nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces poníamos la excusa de decir, ¿para qué vamos? ¿Vamos a tener una cara de hipócritas al frente de los hermanos? Que nos preguntan, ¿y cómo están? Bien, hermano, muy Bendecidos. bien, bendecidos. Y estamos peleando, olvídese, yo no voy a ir a la iglesia. Entonces, ¿cuál era la relación que teníamos con el Señor? Pobre. Y así era mi esposa. Pobremente. Exacto. Porque se Por eso. peleaba conmigo y ya no iba a la iglesia. Eso era una relación pobre en el espíritu. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir que entre más fuerte está la relación espiritual con Dios, más poderoso se vuelve el matrimonio. Más poderoso hay la familia. Y más posibilidades y más esperanza va a surgir en medio de nosotros, en medio de las circunstancias. Amén. Entonces, sí, mi hermano Juan, dime. Ahí justamente lo que estaba usted diciendo. Recién, no querer ir una cosa, ahí está la lucha espiritual. Claro. Exacto, exactamente. Se mete Entonces, la carne y el pecado a la vez. ¿se acuerdan lo que leímos de Daniel? Ahora se los voy a relacionar con lo que estamos hablando. Daniel tuvo una visión y venía el ángel de Jehová a responder unas oraciones que él había hecho. Pero dice en la palabra de Dios que se demoró 21 días. ¿Por qué? Por
Sí, no. Daniel estaba esperando la respuesta, pero el ángel venía. ¿Estaba peleando con quién? Contra Satanás. El ángel dice que lo detuvo el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es Satanás, porque Persia era un pueblo Imperio. perverso, Un imperio. dañado, asesinaba, mataba, de todo, acababa con todos los seres de la tierra. Era uno de los reinos que iba aplastando cuanto reino encontraba. Y ese ángel de Jehová se encontró con Satanás y lo detuvo 21 días. Óigame, mis hermanos, ¿cuántas veces ustedes han orado cosas para la pareja? Situaciones de la casa, situaciones que necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos un carro, necesitamos un apartamento, necesitamos... Y se le detienen las cosas y todavía no hay respuesta. Pero si estamos buscando de Dios, ¿qué pasa? Pero si estamos. Y Daniel, tremendo varón de Dios. Óigame, y Satanás le estaba deteniendo la bendición. 21 días se la detuvo. Y Daniel ya estaba desesperado porque el Señor no le contestaba. Y esperando y esperando, y Satanás allá reteniendo. Muchas veces, mis hermanos, tenemos las bendiciones. El problema es que nosotros no tenemos esa esperanza en las cosas que Dios nos da. Tenemos que guardar la esperanza. Sigan orando, sigan pidiendo y esperen. Porque Dios va a saber en qué momento va a dar esa bendición. En qué momento va a responder. Él puede estar luchando. Porque Satanás se va a poner, mi hermano. Cuando sabe, mire, Satanás cuando sabe que la bendición es grande, ay, le va a poner trabas, le va a poner problemas, le va a poner retenciones, le va a poner situaciones que usted dice, pero ¿por qué? Le va a poner duda, porque lo principal es, si estamos orando para que venga una restauración matrimonial, una bendición financiera o cualquier otra cosa relacionada con nuestros hijos, con lo que sea, nosotros en ese momento tenemos esa fe, esa Amén. confianza, pero a Satanás no le gusta que nosotros permanezcamos en la fe. En ese momento Él va a poner una traba, Él se va a oponer en medio de esa bendición y muchas veces vamos de pronto a caer en duda y vamos a fallar en nuestra fe y vamos a empezar a decir, pero Dios no me escucha, Dios no está apoyándome, Dios no me está protegiendo y yo lo estoy buscando y ¿qué está pasando aquí? Entonces ahí es donde Daniel, que se puso en ayuno 21 días, él no veía la mano de Dios como respuesta, pero ahí fue cuando llegó el ángel y le hizo caer en una visión, en un sueño, y él pudo entender que a través del ángel que él estaba pasando por algo de oposición porque Satanás se había puesto en el camino y por eso era que no le estaba llegando la bendición. Tremendo que a veces nosotros debemos entender eso. Satanás sabe lo que nosotros espiritualmente empezamos a recibir. Cuando nosotros empezamos en el camino de Dios y a ser hijos, ahí es donde Satanás empieza a poner freno. Ahí es donde quiere entorpecer todo lo que nosotros queremos que pase en nuestras vidas. Por ejemplo, en el tiempo en que tú estabas, si tú de pronto estabas en esa situación, tú querías que tu mujer cambiara en ese momento. Pero Satanás se opone. ¿Por qué? Porque hay una bendición guardada ahí. Entonces, mire lo que pasó. El ángel de Jehová venía a darle la respuesta a Daniel. Se le opuso Satanás. Oye, tremendo, ¿no? Porque Dios tiene poder para acabar con... Pero se le opuso Satanás. ¿Y sabe qué pasó? Que llegó el ángel Miguel a ayudar al ángel de Dios para pelear contra Satanás. Amén. Amén. O sea, porque la oposición era tenaz, mi hermano. O sea que la oposición a veces para las bendiciones, mi hermano, puede llegar a ser muy tenaz. Por eso es que nosotros debemos estar en oración, en ayuno, dedicados a estar relacionados con el Señor. Porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para la esperanza de tener la fuerza y decir, no, yo espero lo que Dios me dice.
Que mis hijos, a veces oramos que nuestros hijos van a ser bendecidos, pero los vemos que se desvían todavía más. No, mis hijos van a ser bendecidos. Amén. No, mis hijos van a llegar a ese punto. Nosotros necesitamos creer que Dios es mayor que nuestros gigantes. Amén. No podemos desfallecer en el momento donde que todavía no tenemos la respuesta, porque Dios va a llegar en el momento adecuado para defendernos y nosotros tenemos que resistir. La parte que estaba leyendo mi esposo en Daniel 10:7 dice, 7:19 dice acá, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, se lo dijo a Daniel, el ángel, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Amén. Entonces es tan importante que nosotros nos aferremos a las promesas del Señor, que en momentos de debilidad, en momentos donde no vemos la respuesta de Dios, nosotros empecemos a buscar, Señor, dame una palabra, fortaléceme, háblame. Y el Señor te lo va a dar, así como se lo dio a Daniel, Él nos lo va a dar a nosotros en momentos de dificultad. No tenemos que tirar la toalla, no tenemos que decir, ay no, ya, aquí, hasta aquí. El hermano de pronto le faltó eso, le faltó que él dijera, no, yo tengo que perseverar, el Señor está conmigo, Él me va a dar la victoria en esta pelea que hay acá, porque ahí es una guerra espiritual. En ese momento se genera una guerra espiritual. Hay oposición, ¿y sabes por qué? Porque ustedes servían. Claro. Porque ustedes estaban metidos, hay más oposición ahí. ¿Ustedes creen que aquí, por ejemplo, el estar aquí nosotros, mi hermano, nosotros tenemos oposición a veces tenaces? Pero si no nos Que ponemos... si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, no recibiríamos revelación de las cosas que están pasando. Nosotros ayunamos, oramos constantemente, vemos esto, aquí hay algo, aquí empezamos a discernir, aquí está metido el diablo, el adversario nuestro, y quiere dañarnos el gozo y la tranquilidad, ¿sí? Muchas veces no es con nosotros, muchas veces usa a nuestros hijos para atormentar nuestro trayecto, las cosas que queremos alcanzar como pareja, como ministerio. A veces encontramos oposición, pero ya el Señor nos ha mostrado, ya hemos pasado tantas pruebas que podemos decir, aquí está metido Satanás. Nosotros no nos podemos poner a pelear, más bien tenemos que unirnos para poder vencerlo, porque dos lo resisten más. Amén. Amén. Dos van a resistir y Él Amén. huirá de nosotros. ¿Ustedes cómo creen que Dios se puede comunicar con nosotros en este tiempo? Porque a Daniel le habló el ángel de Jehová. Le habló. ¿Cómo creen que nosotros podemos recibir esa charla con el Señor? En oración, en la Biblia. Y sí, también, ¿verdad? Esto, La palabra de Dios. Sí. esta verdad, por eso les decía yo, nunca va a cambiar. Y esto es lo que nos va a llevar a la victoria. Amén. Nosotros los cristianos a veces se nos pegan palabritas como de logotipos. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Y la casa vuelta a nada. Pero está en victoria. Por fe. ¿Por fe? Pero y si no se tiene esa relación con Dios de la manera como debe ser, la Así es. victoria cada vez la va a ver más lejana. Más lejana. Porque aquí podemos decir muchas cosas, pero del decir al hacer es muy diferente. Es muy diferente. Y otra cosa que se puede presentar como una oposición somos nosotros mismos. Cuando nosotros no queremos, resistimos la voluntad de Dios. Sí. Si Dios nos está hablando, mira, humillate, cambia. El Espíritu Santo nos está revelando, mira, eres orgulloso, egoísta, mentiroso, tienes falta no sé, no eres fiel, tantas cosas que se pueden vivir en el matrimonio, y el Espíritu mismo como que nos lo revela, pero nosotros nos resistimos. Entonces, ¿cómo vamos a ver la respuesta de Dios si tú estás en contra de la voluntad de Y Dios? acuérdense la debilidad de la carne. ¿Saben qué debilidad de la carne se está viendo mucho en este tiempo? La debilidad de la carne hacia el dinero. La gente le gusta andar con mucho verde. Si no hay verde, no se sienten personas. Claro, nosotros decimos que hay que tener el dinero para pagar las cosas, ¿no es cierto?
Pero cuando tú buscas en tu corazón por ambición y por querer mostrar un estatus más alto de lo que crees que no estás, mi hermano, esa es otra intención. Y si Dios te está hablando de que no puedes amar a dos dioses, porque el dinero se te puede convertir a ti en un Dios, entonces tú vas a hacer cosas El Dios mamón. que van a ir en contra de tu matrimonio, hasta en contra de tu salud, para conseguir el dinero. Y vas a empezar a amar más el dinero que lo que amas a Dios. Porque para las reuniones, por ejemplo, que hacemos en la iglesia, se pone problema. Pero para ir a coger trabajo y ganar el verde, no hay problema. Así sea la hora que sea. Espiritualmente, mis hermanos, eso se mueve. Y no se quejen después de qué es lo que se va a vivir. Porque muchas veces nosotros nos encargamos de vivir lo que nosotros mismos sembramos. Del Espíritu de Dios nadie se burla. Nadie se burla. Así es de que lo que está aquí en tu mente, ya, Dios ya lo sabe, antes de que lo hagas. Entonces, mis hermanos, no tengan un matrimonio pobre. Amén. No tengan un matrimonio pobre en el espíritu, porque la esperanza se les va a agotar. Si usted tiene el espíritu vivo en su relación, ahí es donde la esperanza va a sobrepasar montañas, barreras, situaciones, locuras, de todo va a sobrepasar. Amén. Y van a seguir adelante. Amén. Amén. Salud.